Buenas tardes con todos jóvenes. Vamos a enviar los nombres y apellidos por el chat del Zoom. Ahora sí, envíenlo. Está siendo grabado esta clase. Hay que estar escribiendo los nombres y apellidos por el chat del Zoom. Jóvenes, a partir, bueno, ya les había mandado un comunicado en el WhatsApp sobre la asistencia. La asistencia en el Zoom solamente se va a registrar los días que tengamos el área de matemática, ¿correcto? Ya no se va a dar asistencia todos los días. Entonces, nuevamente te repito, la asistencia solamente lo van a enviar el día que tengamos el área de matemática. O sea, ¿qué días? Hoy día lunes y también el día jueves. Sí, el día jueves ustedes también van a enviar su asistencia, ¿correcto? Ya, muy bien. Vamos a empezar. El tema que vamos a tratar hoy día va a ser un tema muy relacionado a la clase anterior. ¿Qué hemos trabajado la otra semana? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿qué hemos trabajado la semana pasada? ¿Quién me dice? ¿Cuál ha sido el tema de la clase pasada? La sustracción. La sustracción. ¿Ya? Eso es parte del tema que hemos hecho, ¿no? Pero recuerden desde el día lunes, que hemos empezado con el día lunes de la clase anterior, de la semana anterior. De la semana pasada hemos trabajado conociendo los números enteros. ¿Sí? Primero hemos conocido los números enteros, qué son, quiénes conforman los números enteros. Y hemos visto los que conforman los números enteros son todos los números positivos y son todos los números negativos. Luego, la siguiente clase hemos visto la adición y la sustracción. Hemos visto algunos métodos para poder sumar y para poder restar. Recuerda que si yo tengo una resta, puedo transformarlo a una adición. Eso lo hemos visto en la clase anterior. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es un tema muy relacionado a la clase anterior. ¿Ok? Ahí lo tienen ustedes el tema. De repente está más pequeñito, lo voy a agrandar. Ahí está. Y vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer, vamos a darle lectura. Y tú ya tienes que estar preparado ahí con tu cuaderno, con tu lapicero, para que tomes los apuntes. ¿Sí? Yo te voy a indicar cuáles son los puntos que va a ser tarea. A ver, ¿qué dice? Tenemos el título, representamos con números enteros los cambios de temperatura. Muy bien. Hacemos por acá. Hola, ¿qué tal? Soy Rafael y te acompañaré en esta actividad. Pablo me comentó que en la actividad anterior reconocieron cómo el ambiente se puede generar condiciones que afectan nuestra salud. Si no estamos prevenidos, ahora determinaremos variaciones de la temperatura ambiental, haciendo uso de números enteros y de este modo daremos recomendaciones para el cuidado preventivo de la salud frente a las enfermedades respiratorias. Comencemos. A ver, por acá estoy subiéndolo. Vamos a ver qué dice. Respondemos, dialogando con nuestra familia, cómo el cambio de temperatura genera condiciones para la aparición de enfermedades respiratorias. Espérate un ratito, quiero hacer algo por acá. Ok, listo. Tomemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados centígrados y 20 grados centígrados. Acá dice grados Celsius, grados Celsius. Sin embargo,
En nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y otras es cálido. Claro, pues, mira, la variación de la temperatura. ¿Qué significa la variación? Significa que durante un día la temperatura puede aumentar o puede disminuir. Eso significa variación de la temperatura. Por ejemplo, ahora mismo, por mi zona está lloviendo. Por sus zonas de ustedes, ¿de qué más está lloviendo? ¿Está lloviendo por sus zonas? No, De mí, profesor, de mí no, de mí, profesor. profesor. De mí no, profesor. Mira, a ver, se dan cuenta, en algunas partes de la ciudad de Pucallpa está lloviendo y en algunas no. ¿Qué ocurrió con la temperatura en las partes o en la zona donde que está lloviendo? Ha variado, ¿sí o no? Ha variado de temperatura. ¿Por qué? Porque cuando antes que llueva estaba el sol y obviamente que el sol pues trae un clima cálido y la temperatura tiene que variar por la lluvia. Entonces hay una variación de temperatura. A esto se refiere. ¿Sí? Durante el día nosotros tenemos un clima, pero en el transcurso que pasan los días, esa temperatura, ese clima puede variar. Puede subir o puede bajar. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra este pequeño texto. A ver, vamos a pasar al siguiente. Muy bien, lo voy a acercar. Y lo que tenemos acá, jóvenes, ya viene a ser toda esta página, toda esta hoja que vamos a ver ahora, representa la tarea. ¿Sí? Representa la tarea. Entonces, esta tarea lo voy a explicar cómo lo van a desarrollar, pero no voy a escribir su respuesta. Por eso yo te pido, por favor, que tengas acá a la mano y hagas lo que está haciendo este dibujo. ¿Qué está haciendo este dibujo? Está con un cuaderno, con su lapicero y está apuntando. Está apuntando, ¿ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Claro, pues yo acá te voy a explicar. Y mediante esta explicación, prácticamente yo ya te voy a decir la respuesta. A ver, vamos a leer. ¿Qué dice acá? Vamos a leer. Leemos el siguiente problema. En una comunidad andina, un día se registra la temperatura ambiental de 5 grados Celsius sobre cero. Luego de 2 días se registró que estaba a 0 grados Celsius. Sin embargo, se proyecta que a los 4 días la temperatura descenderá hasta los 5 grados Celsius bajo cero, propiciando condiciones que afectan la salud de las personas, pudiendo presentar alguna enfermedad respiratoria. Pregunta: ¿cuáles son las variaciones de temperatura registradas? Si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la temperatura medida? Muy bien, acá está la lectura. Nuevamente te repito, si en caso no se entendió la lectura, entonces ustedes como van a tener como tarea, tienen que leer nuevamente, aunque sea todas las veces posible en las cuales sí se puede entender. A ver, ¿qué más dice por acá? Identifiquemos los datos del problema. Expresemos en números y símbolos y luego completamos la tabla. Muy bien. Vamos a identificar los datos. ¿Cuáles son datos? Todo aquello que tenga un valor numérico. ¿Sí? A ver. Tienes ahí tu tablita, vas a rellenar, dice. A ver, vamos a ver qué dice acá. A ver, ¿quién le lee acá? ¿Qué dice acá? Temperatura inicial. Temperatura inicial. A ver, ¿quién lo dice? En el texto está. ¿Cuál es la temperatura inicial en esta comunidad andina? ¿Con cuánto está empezando? 5 grados. 5 grados. ¿Qué más? ¿Ah? Sobre cero. Sobre cero, dice sobre cero. Yo te pongo una muestra o te dibujo. Te voy a dibujar acá te voy a dibujar una figura de un instrumento que cuando tú
te vas a la posta o al seguro, esto me sirve para medir la fiebre. ¿Cómo se llama? Termómetro. Claro, pues el termómetro. El termómetro es un instrumento que sirve para medir la temperatura corporal, como también nos sirve para medir, hay otro tipo de instrumento que te sirve pues para medir la temperatura ambiente. En el centro funciona igual como una recta numérica. En el centro va el 0 y del 0 hacia arriba van todos los positivos, o sea, todos los números positivos. Y del centro hacia abajo van todos los negativos. ¿Cómo nosotros representamos entonces la temperatura inicial? ¿Qué va a ser? ¿Un número positivo o un número negativo? A ver, lean otra vez. ¿Qué dice ahí? Un número inicial, profesor. La temperatura inicial. ¿Cuál va a ser? En la lectura está. ¿Cuál va a ser tu temperatura inicial? 5 grados Celsius sobre 0. ¿Ya? Pero ¿cómo lo representas, pues? Numéricamente y con todo su símbolo. ¿Va a ser un número positivo o un número negativo? Negativo, profesor. ¿Ah? Negativo. Positivo, profesor. Cuando dice sobre, está arriba. Sobre 0. ¿Y quién está sobre 0? Todos los números positivos. Cuando te dice bajo 0, cuando te dice bajo 0, es los negativos. Entonces, ¿qué te dice ahí? La temperatura inicial, ¿cómo te dice ahí? ¿Qué te dice que es? ¿Qué te dice acá? 5 grados. ¿Qué 5 más? grados Celsius sobre 0. Sobre 0. ¿Cómo lo representas, pues, acá? ¿Cómo numéricamente es un número entero? ¿Cómo lo representamos? El número 5, profesor. ¿Cómo? El número 5. Pero Más ¿cómo, 5. pues? 5 más 0. 5 más 0. ¿Te acuerdas de una lectura que nosotros nos habíamos dicho? 20 años antes de Cristo. ¿Cómo yo lo represento en un número entero? Antes de Cristo, menos 20. Antes de Cristo, ya está representado esto en un número entero. ¿Tú cómo lo vas a escribir acá? Más 5. Claro, pues. ¿Y qué más vas a escribir? ¿Ah? ¿Qué más? ¿De qué se está hablando? ¿Más 5 qué? Sobre 0. No, pues ¿cómo que vas a sobre? 5 grados, ¿qué dice acá? Celsius. Ahí está. ¿Correcto? Eso ha sido la temperatura inicial. A los 2 días, ¿cuánto varía su temperatura? ¿A cuánto? 0 grados. Listo. ¿Pero qué grados? 0 grados Celsius. Listo. Ahí está la respuesta. Al cuarto día, ¿cuánto va a ser su temperatura? 5 grados Celsius. No, ya no. 5 grados bajo 0, profesor. Listo. Pero ¿cómo le representamos todo eso de ahí? 5 menos Celsius. Menos 5. Listo. Ahí está. Ahí lo dijo su compañera. 5 menos 0. No. Ya lo 5 dijo más antes. más 0. Antes lo dijo una compañera bien. 5 Menos 5. grados Ahí está. menos Celsius. Ahí está. Por ahí lo dijeron antes. Ya, ahí está tu respuesta. Entonces, a ver, nuevamente repitamos para que apunten los compañeros. ¿Qué vas a poner acá? Más 5 Celsius. Ya, ¿y acá qué vas a poner? 0 grados Celsius. Ya, ¿y acá qué vas a poner? Menos 5 Celsius. Listo, nada más.
Apuntado. Por acá, continuamos. Ahora empecemos a modelar cantidades con expresiones numéricas. Escribimos las expresiones correspondientes en la tabla y respondemos las preguntas. Mira, acá te está diciendo prácticamente lo mismo lo que has hecho arriba. Lo mismo que hiciste en este cuadro, lo mismo lo haces acá. ¿Por qué? Es acá, expresión verbal. 5 grados Celsius sobre 0. Nuevamente te repito. 5 grados Celsius sobre 0. Aquí es igual, mira, ve. Si dice sobre 0, quiere decir que es positivo. Acá está, sobre, que es positivo. Ahí está. Por eso lo pone acá este valor. 0 grados Celsius. ¿Cómo le vas a poner? 0 C, profesor. ¿Cómo? 0 Celsius. Listo, ahí está su respuesta. Si te dice acá 5 grados Celsius bajo 0, ¿cómo le vas a poner? Menos 5 Celsius. Negativo 5, profesor. A ver, nuevamente, repítemelo. Menos 5. Negativo 5 Celsius. Listo, ahí está la respuesta, ya está. Comencemos. Estarás tomando apunte, ¿eh? Continuamos por acá. Esto también es tarea, no te olvides. Estoy diciendo que toda esta página es la tarea. Eso lo voy a publicar en el grupo, pero continuamos por acá. La pregunta, ¿qué significa grados Celsius sobre 0? A ver, ¿quién lo dice? A ver, ¿qué significa grados Celsius sobre 0? Ya te había explicado ya. ¿Dónde está el dibujo, profe? Ahí está el dibujo. El de positivo, profesor. Positivo 0. Positivo, profesor. Positivo 0. Ya, pero ¿cómo Los le podemos números dar arriba una del forma? 0. ¿Cómo? Los números arriba del 0. Listo. Son todos los números mayores que 0. Positivo. Eso le pones acá. ¿Qué significa grados Celsius? Sobre 0 significa todos los números que son mayores que 0. ¿Cómo lo representamos? A ver, ¿cómo lo representas un número que es mayor que 0? ¿Con qué signo lo representamos? Con el más. Listo. Se representa con el signo positivo. Con el positivo. Listo, ya está respondido esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué significa grados Celsius bajo 0? ¿Qué significa? Por el signo de resta. ¿Qué significa? Todos los números menores de 0. Por el signo de Ya, resta. listo. La inversa, ¿no? Si acá era positivo, entonces acá será negativo, pues. ¿Cómo lo representamos? A ver, ¿cómo lo representamos? A ver. Con el negativo, profesor. Listo, nada más. Signo negativo. Listo, a ver, comencemos por acá nuevamente. Acá hay otro. Representamos en la recta numérica las cantidades encontradas y determinemos la variación a los 2, 4, 6 y 8 días. Observemos el ejemplo, luego planteamos nuestras propias operaciones en el cuaderno. A ver, tengo una recta numérica. Acá te pide la variación. ¿Cuál es la variación? De 2 días, de 4 días, de 6 días y de 8 días. Lo que tenemos en la recta numérica es la variación de 2 días, o sea, la temperatura de 2 días. Se inició con 5. Miren, según el texto me indica que se inició con 5. Al segundo día ya fue descendiendo a 0. Al tercer día, ¿cuánto fue? ¿Te acuerdas o no? ¿Quién apuntó ahí? ¿Cuánto es la temperatura al cuarto día? O sea, Menos 5. listo, ahí lo dice su compañera. Y tampoco, como se dice, no, ella no dice por decirlo. Simplemente que la lectura lo dice, la situación lo dice. Miren,
Ahora, ¿cómo ha variado la temperatura? Miren, analicen cómo está variando la temperatura. Empezó con 5. ¿Cuánto ha bajado entonces del 5 al 0? ¿Cuánto ha bajado? 5, profesor. ¿Cuánto? 5, profesor. Claro, bajó 5. ¿Sí? Claro, pues mira, del 5 al 0 ha bajado 5. ¿Y qué número sería acá? Menos Menos 5. Menos 5, Cinco. profesor. Ya, y del 0 al menos 5, ¿cuánto ha bajado? ¿Cuánto ha bajado del 0? ¿Cuánto? menos 5, profesor. Claro, Menos 5. pues. Y si aquí es, si ha bajado menos 5, entonces, ¿cuánto será acá entonces? Y esto será, Menos pues, 0. Menos 0. no puede ser menos 0, porque no existe menos 0. Temperatura a 6 días. Ahí está, esa es la temperatura de 6 días. Acá va a ser la temperatura a 8 días. A ver, nuevamente te repito. Vamos a repetir tantas veces hasta que se lo graben. Del 5 se bajó al 0. ¿Y del 0 se bajó a qué número? A menos 5. Menos 5. ¿De cuánto en cuánto está bajando entonces? De 5 en 5. 5 en 5. Claro, pues está bajando de 5 en 5. Si aquí te quedaste en menos 5, entonces ¿cuánto tiene que ser acá entonces? Menos 10. ¿Cuánto? Menos 10. Menos 10. Claro, pues. ¿Y acá cuánto será entonces? Menos 15. Claro, pues imagínate que la temperatura está bajando de 5 en 5. Ya está. Habrás apuntado, ¿ah? Ya sabes qué valor va acá, ya sabes qué número va acá y ya sabes qué número también va acá. Suficiente. Ya está. Esto es de 2 días, de 4 días, de 6 días y de 8 días. Eso es lo que te está preguntando, pues, el problema. Acá está lo que te está preguntando. Representen en la recta numérica las cantidades encontradas y determinemos la variación a los 4 días, a los 2 días, a los 4, 6 y 8 días. Observemos el ejemplo, luego planteamos nuestras propias operaciones en el cuaderno. A ver, ¿qué operación está haciéndose acá? Miren, ¿qué operación se está haciendo acá? Aunque la cuestión solamente es esta, ya se ha encontrado, pero ¿de cuánto está variando? Miren, acá hay un ejemplo desarrollado. Claro, pues acá está un ejemplo desarrollado. Tenemos acá 0 y tenemos acá 5. La variación a los 2 días disminuyó de 5 grados, menos 5. Será 0 menos más 5, menos 5 grados. Ya, pero tú ya sabes pues, qué valor va acá ya. Listo. Nos pasamos al siguiente. ¿Correcto? Miren, esto todo lo voy a publicar en el grupo como tarea. Pero como ya lo estamos haciendo, ya te estás apuntando, tú estás apuntando todo. También, jóvenes, una observación, va a tener la posibilidad de resolver la tarea hasta 2 veces, hasta 2 veces. Supongamos que tú me envías ahora tu tarea y yo te reviso y te digo, ¿sabes qué? Tienes B de nota. Tienes todavía la opción de volver a resolverlo para que te subas de nota. O sea, puedes sacarte A o puedes sacarte AD. Solamente 2 oportunidades. ¿Hasta qué día vas a entregar? Hasta el día viernes. Yo solamente dejo una tarea a la semana. ¿Sí? Nuevamente te repito. Vas a tener opción de entregar la tarea hasta 2 veces. Claro que el primero te voy a corregir, pues, ¿no? Si sacas AD, ya pues una vez nada más. Pero si de repente sacas C, de repente sacas B, en tu primer envío, ya va a depender de ti, ¿sí o no? Si quieres resolverlo nuevamente o te quedas con esa nota que te he puesto. ¿Sí? Pero vas a tener la oportunidad de 2 veces. Muy bien, pasemos al siguiente. A ver, ¿qué más dice por acá? Me acerco, ya me acerco. A ver, me acerco por acá. Muy bien. Ahora sí, hay que darle lectura. Es el momento de responder las preguntas del problema. Miren, acá están las 2 preguntas del problema. ¿Cuál problema, profe? Esto pues que ya hemos visto hace un momento. O sea, acá está tu situación.
Y acá están las dos preguntas que te hizo, ¿no? ¿Cuáles son las variaciones de temperatura registradas? Primera pregunta. Otra pregunta. Si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días después que se registró la primera medida? A ver, ahí está, ve. Esas dos preguntas que subrayé, acá también lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que responderlo. A ver, les pregunto, en ustedes mismos está la respuesta. Yo voy a sacar la respuesta en ustedes, pero quiero que participen, pues. Porque si ustedes no participan, ya no podemos resolver nada. Fíjense acá. En el momento es el momento de responder las preguntas del problema. ¿Cuáles son las variaciones de temperatura ambiental registrada? A ver, ¿cuáles son las variaciones, a ver, de las temperaturas registradas? ¿Ah? ¿Cuáles son las variaciones? En 5, profesor. El primer día, ¿cuánto 5 se registró? grados, 5 grados Celsius sobre 0. Pero dilo con número entero, ya no digas sobre 0 ya. El primer día, ¿cuánto se registró? Más 5. Claro, pues. El primer día, vas a poner acá, el primer día se registró lo que dice su compañera. Pero tienes que decirlo con números enteros. Ya no vas a decir sobre 0 o bajo 0, sino vas a decir con el signo, más o menos. Listo. Nuevamente la pregunta. ¿Cuáles son las variaciones de temperatura ambiental registrada? Primer día, ¿cuánto vas a poner? Más 5. Listo. Al segundo día, ¿qué vas a poner? 0. Pero aumentenle ahí, ¿ya? ¿Cuál es el grado Celsius? No solamente 0, no solamente 5, no solamente 6, sino agréguenle ahí su grado Celsius. Mira, temperatura de inicio a los 2 días. A los 4 días, ¿cuál es la temperatura? 10, profesor. Menos 0. No, pues ya está, rápido, se han olvidado. No están apuntando, ¿ah? Mira, ojo, no están apuntando. Menos 5. Claro, pues, ahí está. Después de eso, ¿qué viene? Al sexto día. Menos 10. Listo. Luego, al octavo día. ¿Cuál sería? Menos 15. Listo. Pero agréguenle ahí grados Celsius. No solamente digan menos 15. Pero agrégale, ¿no? Menos 15 grados Celsius, profesor. Entonces, esas son las variaciones. Nuevamente repito. Si te pregunta acá, ¿cuáles son las variaciones de temperatura ambiental registrada? ¿Qué vas a poner? A ver, ¿quién me lo dice? Primer día más 5 ¿Ya? grados Celsius. ¿Ya? Al segundo día menos, no. Menos 10 grados Celsius, No, profesor. no puedo pasar de más 5 a menos 10. Mucho ya. Por día te habla ahí. A ver, nuevamente. Menos 0, profesor. No hay menos 0. No hay menos 0. A ver, acá está tu respuesta, a ver. Si tú has hecho esta tablita, a ver, acá está el primer día. A los 2 días. A los 4 días, ¿qué número va a ser acá? Tú ya sabes ya. Al sexto día está acá. Al octavo día está acá. Esas respuestas que tú has puesto por acá, lo vas a escribir acá. Pero acá explicando, pues. Al inicio tiene 5 grados. A los 2 días tiene tantos grados. Al cuarto día tiene tantos grados. Al sexto día tiene tantos. Al octavo día tiene... Esas son las variaciones. ¿Ya? Eso es la variación de temperatura. Bueno, mira, yo te estoy explicándote paso a paso. Espero que saques una AD en tu primer envío para que no exista la posibilidad de enviar otra vez, profesora. Así es. No, tú tienes que estar seguro de la respuesta. Listo. A ver, siguiente pregunta. Si sigue descendiendo así, mire, si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la primera medida?
A ver, los que están ingresando recién, escriban su nombre, ¿ah? Su nombre, apellido por el chat del Zoom, para que quede registrada su asistencia. Ya, nuevamente, vamos a dar lectura. Si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la primera medida? A ver, ¿cuánto se varía? Dice, desde la primera hasta los 8 días. ¿Qué significa variación? Significa una resta, joven. Significa una resta. ¿Cuánto podría variar? Desde el primer día hasta el 8 días. A ver, ejemplo. Yo te voy a hacer un ejemplo acá para que te des cuenta. Yo voy a dibujar mi recta numérica. Ahí está. Y yo te digo, pues, una temperatura. Acá, por acá también una temperatura. Y yo te digo que acá tengo una temperatura 10 y acá tengo una temperatura menos 2. Yo te digo que esto es el primer día de temperatura y ha pasado 6 días y a los 6 días está menos 2 grados. ¿Sí? Es un ejemplo. ¿Cómo yo puedo saber la variación? ¿Te acuerdas de la resta? ¿Cómo se resta, profe? El mayor menos el menor, pues. O sea, 10 menos, abro paréntesis y acá es negativo, pues, menos 2. Eso significa una variación. Una variación significa una resta. Pero yo te estoy haciendo un ejemplo acá, que en el primer día de mi ejemplo está una temperatura de 10 grados centígrados. Pasaron así los días hasta que en el sexto día la temperatura es de menos 2 grados Celsius. ¿Ya? No es centígrados, es Celsius. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer la variación? Entonces, mi variación sería del primer día, 10, menos el sexto día. ¿Te acuerdas tú lo que hicimos en la clase pasada? Este número lo bajo, pongo 10, ¿sí? ¿Qué más? En vez de menos, ¿qué escribo? El más. Más, ahí está. Luego abro paréntesis. ¿Y el opuesto de negativo 2 cuánto es? Positivo 2. Positivo 2. Ahí está, mira. Cuando los signos son iguales, se suman. Esto es positivo 10 más 2. ¿Cuánto es tu respuesta? 12, profesor. Más 12. ¿Qué quiere decir acá? Que la temperatura ha variado del primer día al sexto día, ha variado en más 12. Varía en 12. Entonces, si tu pregunta de ti en la tarea es lo siguiente, ¿dónde está? Acá está. Si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días después que se registró la primera medida? A ver, ¿cuál es la primera medida? Más Más 5. A ver, acá está la primera medida. Es esto. A los 8 días será esto. ¿Cuál es a los 8 días? A ver, ¿quién ha escrito? ¿Quién ha apuntado en su cuaderno? ¿Cuánto es esto? menos 15. Entonces, ¿qué quiere decir, profesor? Que vas a restar, pues, la temperatura mayor, o sea, el primer día, obviamente que es mayor esto, o sea, vas a restar este número menos este número. Nuevamente te repito, para que hagas tú esta respuesta de acá, tienes que restar el primer día de temperatura menos la temperatura del octavo día. Y vas a resolverlo igualito como está acá. Pero obviamente que te va a salir otro resultado. Listo. Ya está explicado eso. Tomando en cuenta lo trabajado, reflexionemos y respondemos. ¿De qué manera hemos resuelto el problema? Ah, miren, acá qué te dice. Vas a responder esto. ¿De qué manera hemos resuelto el problema? A ver, ¿de qué manera, ve? Dándonos cuenta de los datos que nos da la lectura. Listo, muy bien, está excelente tu respuesta, ¿no? Claro, pues, ¿ya? Primero, yo puedo decir, ¿no? Primero, leyendo la lectura, comprendiendo, luego sacando los datos, luego poniendo una recta numérica, o sea, interpretamos los grados centígrados, si es positivo o negativo, o sea, acá puedes poner un montón de cosas, ¿sí? Listo. ¿Qué es acá? ¿Qué estrategia y recursos hemos usado para encontrar la respuesta? ¿Qué estrategia? La estrategia, La resta, profesor. la estrategia puede ser, ¿no?
graficando la recta numérica y en esta recta numérica ubicando los números enteros. Puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Y también hemos utilizado, como dice el compañero, la resta. Utilizando también de la sustracción. Ya, esa es la estrategia. Listo. Pasemos al siguiente por acá. Luego resolvemos cada una de las siguientes situaciones haciendo uso de las expresiones numéricas que incluyen números enteros. Al mediodía, en una ciudad amazónica, la temperatura fue de 32 grados Celsius y al anochecer se registró 24 grados Celsius. ¿Cuál fue la variación de la temperatura? Nuevamente te digo, cuando se dice variación significa una resta. En la Amazonía dice 32, empieza con 32, luego baja 24. ¿Cuál es la variación de la temperatura? ¿Qué vas a hacer acá? ¿Qué operación vas a hacer? ¿Ah? Vas a restar. ¿Qué vas a restar? La temperatura mayor menos la menor. A ver, la pregunta es, ¿estos dos números son positivos o alguno de ellos es negativo? ¿Ah? Negativo, profesor. Son positivos. Claro, Positivo. los dos son positivos. Vas a restar ahí el número grande menos 24. Como son positivos, va a ser una operación normal que ya conocemos ya. ¿Sí? Es una operación normal que ya conocemos. ¿Cómo, profe? Cuando yo resto dos números positivos, es como decirte, ¿no? ¿Cuánto es 5 menos 2? ¿Tú qué me respondes? 3. 3, pues ya está. Es lo mismo que vas a hacer acá. Como los dos son positivos, solamente resta y eso sería tu respuesta. A ver, ¿qué más dice por acá? Lima amaneció con 26 grados Celsius y luego de 2 horas tuvo un aumento de temperatura de 4 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura en la ciudad de Lima luego de la variación? Justificando nuestra respuesta. A ver, dice que amanece con 26, pero sube más 4. ¿Cuánto entonces sería su temperatura? ¿Cuánto sería? 30, profesor. Listo, ahí está la respuesta. Nada más, pero agrégale. ¿Qué cosa le vas a agregar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Celsius. Listo, eso le agregas. Nada más. Jóvenes, si se corta el video ya no volvemos a ingresar porque ya está explicado todo. Esta parte que ven acá lo voy a explicar en la próxima clase. ¿Sí? Con eso vamos a continuar. La tarea solamente es hasta acá. La tarea solamente es hasta acá. De ahí para arriba. ¿Sí? Eso lo publico ahora. Ya, nuevamente, si se corta, no ingresamos, se terminó la clase. Está en realidad fácil, ¿ah? Porque ya hemos visto nosotros el tema de números enteros. Hemos aprendido a sumar y a restar la clase anterior. Los videos están ahí, ¿ah? Pueden ustedes volver a mirar para que se puedan recordar nuevamente.